Hola y bienvenidos. Gracias por ver nuestro canal. Es muy importante para nosotros saber cómo podemos mejorar nuestro contenido para ustedes. Por favor, escriban en los comentarios qué les gustaría ver de nuevo en nuestro canal. Hemos notado que el 91% de nuestros espectadores nos ven sin suscribirse. Estaríamos muy agradecidos si nos apoyaran suscribiéndose a nuestro canal. Nuestro objetivo es alcanzar los primeros 1000 suscriptores. ¿Ya te has suscrito? Genial. Entonces, comencemos. No te vas a divorciar, te meteré en un asilo y te visitaré de vez en cuando con mi próximo amante. Mejor aún, haré que vuelvas arrastrándote a mí y te obligaré a ver cómo hago el amor con jóvenes mientras me sirves champán. Las palabras atravesaron mi corazón y mataron el último rastro de amor que tenía por mi esposa. Déjame llevarte de vuelta unos días, en la víspera de mi 50º cumpleaños. Decidí prescindir de la típica celebración en el trabajo, ya que la jubilación se acercaba y sin mucho alboroto, reuní a mis asociados más cercanos en mi oficina. Abrimos un par de botellas de whisky, nos dimos un capricho con algunos bocadillos y mantuvimos conversaciones sinceras. A medida que el reloj se acercaba a las 8 de la noche, nos despedimos y nos fuimos a casa. No estaba en condiciones de conducir, así que llamé a un taxi y me dirigí a casa sin provocar debates con mi esposa, sin hacer ninguna exigencia. Simplemente me desvestí y me desplomé en el salón. Al día siguiente, el jefe del departamento me entregó un certificado de pensión y una caja que contenía un juego de té como regalo de despedida. No pude evitar sentir una punzada de traición, aunque el jefe intentó mostrar apoyo, señalando que la decisión venía de más arriba. Acepté el certificado, estreché la sudorosa mano del hombre que dio la noticia y salí de la oficina sin decir una palabra. Yuri, mi antiguo jefe, me rogó que entregara mis responsabilidades a un nuevo empleado, pero lo ignoré diciendo que me iba a pescar. Esta fase de mi vida había llegado a su fin. Cargué una caja con mis pertenencias en el maletero, coloqué el juego de té en el asiento y tomé el volante de mi SUV sin un destino en mente. Decidí dejar las cajas en nuestra casa de campo, una propiedad que, en verdad, pertenecía más a mi esposa. Era un lugar que ella había ganado con su éxito en el campo del derecho, un área en la que había sobresalido mientras yo permanecía en las sombras. Nuestro viaje juntos comenzó en la universidad, casándonos jóvenes mientras ella estudiaba Derecho y yo me sumergía en el Departamento Politécnico de Ingeniería de Radio. Nuestra familia creció con el nacimiento de nuestro hijo Dima poco después de nuestra boda, seguido por nuestra hija Moshe 4 años más tarde. Después de servir 2 años en el ejército, trabajé en mi especialidad en el instituto, mientras Espeda se hacía un hueco en el derecho empresarial, eventualmente estableciendo un próspero bufete de abogados. Con el paso de los años, Seda ganó fama y credibilidad en nuestra ciudad, manejando casos complejos para empresarios ricos y famosos. Mientras tanto, yo me contentaba con permanecer en segundo plano, sin preocuparme por el éxito arrollador de mi esposa. Ella siempre había sido considerada con mis preferencias, sabiendo bien que los eventos sociales y las fiestas no eran lo mío. Encontraba consuelo en la casa y ocasionalmente en la pesca. Aunque no participaba activamente en los círculos sociales de Seda, eso no significaba que ignorara sus actividades. Espeda, una mujer atractiva con hermosas piernas y una figura esbelta, atraía la atención de los hombres deseosos de captar su interés. Sin embargo, ella se mantenía firme en la defensa de los valores familiares y no tenía razones para sospechar de ninguna traición. Con el tiempo, nuestros hijos crecieron, mi hijo se casó y se trasladó a la capital, trayendo la alegría de un nieto a nuestras vidas. Mi hija también se graduó de la universidad y comenzó a vivir de manera independiente. Con los niños fuera de casa, encontramos una cierta libertad. Espeda había supervisado la construcción de una espaciosa casa de campo, permitiéndonos disfrutar del aire fresco lejos de la contaminación de la ciudad. Cuando llegué a la casa, noté el coche de Seda estacionado en la entrada, una sorpresa considerando que se suponía que debía estar en el trabajo. Pensé que los planes podían haber cambiado. Subí al segundo piso con cajas de artículos diversos, las organicé cuidadosamente en mi oficina y estaba a punto de regresar al coche cuando ruidos extraños emanaron del dormitorio de invitados al final del pasillo. Intrigado y algo preocupado, me acerqué a la fuente del alboroto, con los sentidos en alerta.
sorpresa y alarma me invadieron cuando me acerqué a la puerta entreabierta, de la que emanaban ruidos dolorosamente familiares. Era el sonido de Speda en los momentos de pasión, una fase del amor que conocía demasiado bien después de años de vida matrimonial. Sin embargo, la voz que la acompañaba era ajena a mis oídos, los gritos de placer de mi esposa se entremezclaban con afirmaciones apasionadas: ¿te sientes bien conmigo? Sí, sí, eres el mejor, mejor que un esposo, respondía fervientemente Seda. Por alguna razón, una risa amarga escapó de mí. La ironía me golpeó con fuerza. Mi exitosa y respetable esposa, madre de 2 hijos y abuela de 5, refiriéndose a sí misma como la mejor para algún sinvergüenza. Oh, cómo han cambiado los tiempos y las maneras. Reuniendo una mezcla de valentía e incredulidad, abrí la puerta. Pasaron unos minutos hasta que Speda me vio de reojo, inmóvil. Ella empujó a su compañero de juegos, quien presumiblemente se escondió bajo las sábanas, luchando por la no existencia. Seda, sin inmutarse, saltó al suelo y se dirigió hacia mí como si nada hubiera pasado. Miré su figura desnuda, con un nudo formándose en mi garganta. Yure, no hagas una escena, ve a la ciudad, hablaremos por la noche, me dijo con una calma que sugería que me enviaba a una tarea rutinaria. En la confusión del momento, me quedé allí aturdido. Podría haber estallado en ira, confrontado a su amante, echado a la esposa infiel de la casa, pero sus palabras resonaron en mi mente, palabras pronunciadas en el calor de la pasión declarando: eres mejor que un esposo. Sentí que era un veredicto, un juicio imperdonable sobre nuestra familia. Lágrimas, sollozos, arrepentimiento, los esperaba todos, pero en su lugar me encontré con una voz calma y sin emociones que entregaba un veredicto sobre nuestra vida juntos. No era perdonable. Rechinando los dientes, murmuré entre dientes: al menos cúbrete. Me di la vuelta y salí, la pérdida coincidente el tanto de mi trabajo como de mi esposa golpeándome casi simultáneamente. Seda para mí ya era parte del pasado, y no tenía duda sobre eso. Negándome a sucumbir a la histeria, no pregunté por qué, no sollocé incontrolablemente abrazando una almohada. En su lugar, absorbí el golpe del destino, entendiendo que la única opción era reunir mis pensamientos. La primera orden del día era abordar el problema de la vivienda. Técnicamente, tenía una participación del 25% en un apartamento y una casa de campo, pero sabía muy bien que los abogados de Seda me dejarían sin nada, incluso el coche estaba registrado a su nombre. Mirando mi reloj, que marcaba la 1, decidí que era hora de actuar. Me detuve en la acera y saqué mi smartphone. Casa a la venta, captó mi atención, un lugar tranquilo y pacífico con excelente pesca y caza, y el precio era bastante asequible para mí. Marqué el número de contacto listado en el anuncio y una mujer respondió. Ella explicó que su padre había construido la casa al regresar del mar, viviendo allí hasta su muerte. La casa había estado vacía durante casi un año hasta que el nuevo propietario decidió venderla. Situada en lo profundo del bosque, rodeada por kilómetros de espesa foresta, la ubicación remota había llevado a una reducción gradual del precio de la casa. Estaba de acuerdo con eso y ofrecí un poco más, pero solicité una escritura de donación para evitar complicaciones legales, dado que técnicamente aún estaba casado. Una hora más tarde, nos encontramos en la oficina del notario y ejecutamos el contrato. Acababa de comprar mi propia casa de campo. La mujer me dijo dónde estaba la llave de la puerta principal, me despidió y se fue en un taxi. Sin perder tiempo, me dirigí al apartamento y comencé a empacar. Seda llamó varias veces, pero elegí no responder, ignorando la avalancha de mensajes de texto. Me concentré en reunir mis pertenencias, llamé a un taxi, arrojé las llaves del apartamento y del coche en el buzón. Un viaje en taxi al garaje reveló el coche de mi padre en perfecto estado y listo para partir. Puse mi mochila en una gran bolsa en el maletero, calenté el motor y, tomándome mi tiempo, emprendí el viaje para abrir un nuevo capítulo en mi vida. Mientras mi coche avanzaba por la carretera, dispersando la ligera nieve que había caído durante la noche, dejaba un rastro rápidamente desvanecido. Después de unos 30 km, me desvié de la autopista hacia un camino de tierra y encontré una sólida muralla de bosque que se extendía por docenas de kilómetros. Según el mapa, cuanto más conducía, más estrecho se volvía el camino. Reduje la velocidad y me encontré rodeado por un denso bosque.
El camino bordeó la orilla por un tiempo antes de girar bruscamente a la izquierda, acercándose a una pequeña casa de troncos de color negro y tiempo pasado que se encontraba en la orilla del lago. Noté algunos manzanos ahogados en malezas crecidas, una cerca alta descendía hasta el agua y desde el lado del lago podía ver un muelle sobre estacas de madera clavadas en el agua. Detuve el coche, apagué el motor y salí, examinando mi nueva adquisición con curiosidad. El aire estaba impregnado del olor de algas, polvo húmedo y rocas en descomposición. La casa me miraba a través de ventanas que reflejaban el sol carmesí que se hundía detrás de las copas de los pinos. Hecha de troncos de pino tratados, las paredes eran robustas y el techo estaba cubierto de pizarra. Un pequeño porche y una puerta maciza acolchada con hierro forjado me recibieron. Remos de madera se apoyaban contra la pared y un granero de troncos se erguía sobre pilotes de madera baja, aparentemente utilizado para almacenar leña. Detrás del granero, junto al agua, había una casa de baños. Subiendo al porche bajo, alcancé la puerta y encontré una llave oxidada. Desenroscando el grillete, removí cuidadosamente el candado y tiré del asa forjada de la puerta hacia mí, esperando encontrar un lío de telarañas y artículos abandonados. Me llevé una grata sorpresa, la habitación estaba limpia y bastante cómoda, aunque fría y con un leve olor a ratones. En el centro de la habitación, una estufa de hierro fundido se encontraba sobre una placa de acero forrada con piedra salvaje, con leña apilada ordenadamente junto a ella. Una cama de hierro niquelado estaba junto a la pared del fondo, adornada con una manta de colores protectores y una piel de lobo bien hecha. Encima de la cama colgaban astas de ciervo y, en una ancha correa de alce, un viejo rifle colgaba. Una mesa de roble con patas talladas estaba junto a la ventana, ofreciendo una hermosa vista del lago y una pequeña isla cubierta de pinos en su centro. A la derecha de la puerta principal, un gabinete antiguo se encontraba junto a un refrigerador igualmente antiguo. Un cuadro antiguo adornaba la pared opuesta, flanqueado por un reloj de barco antiguo y un timón, sugiriendo que el antiguo dueño tenía vínculos con la marina. Miré el reloj, eran las 4:26. Cerré los ojos y me sumergí en el silencio de los alrededores. El día había sido bastante movido, había recibido mi certificado de pensión por la mañana, me sentía contento, pero al mediodía me encontraba sin esposa y sin un entorno familiar. Ahora, por la tarde, me hallaba en medio del bosque. Me preguntaba por qué había elegido este lugar aparentemente remoto, aunque estaba a menos de 40 kilómetros de la ciudad. Acercando el coche al porche, comencé a llevar mis pertenencias a la casa. El aire dentro estaba bastante frío, por lo que la primera orden del día fue calentar la estufa. Encontré un interruptor en el pasillo y, al encenderlo, la bombilla bajo el techo se iluminó. El refrigerador emitió un ronroneo como el de un gato bien alimentado. Mientras organizaba mis cosas en el armario y guardaba los víveres en el refrigerador, la oscuridad cayó rápidamente afuera, con el crepúsculo filtrándose a través de las ventanas. Era hora de pensar en la cena. Un horno eléctrico en el pasillo captó mi atención, pero decidí no complicarme optando por la conveniencia. Abrí una lata de gachas y la puse en la estufa. 10 minutos más tarde, la cena estaba lista y comí rápidamente, dejando el té para más tarde. Mientras comía, la oscuridad se instaló afuera. Para ocuparme, decidí explorar el armario. En el estante inferior, justo debajo de la percha, encontré un gran paquete de lona atado con cordel. Desenredando cuidadosamente el cordel, desempaqué la tela y no pude creer lo que veía, una escopeta de doble cañón desarmada, de calibre 16. Tuve suerte, el arma estaba bien engrasada, aunque ligeramente oxidada. Decidí que limpiarla sería una actividad productiva. Después de ensamblar el arma, abrí otros cajones, encontrando trapos, aceite para armas y, para mi gran alegría, municiones, 20 cartuchos en un paquete de aceite sin abrir. Colocando la lona sobre la mesa, puse el arma sobre ella, la fracturé y examiné los cañones. Tomando una lata de metal con aceite para armas del cajón de la mesa, limpié mi arma. Sentí como si el arma hubiera rejuvenecido después de la limpieza. La cargué con municiones, puse el seguro y, justo cuando terminé, el teléfono volvió a sonar. La pantalla mostraba, querida. Dudé, pero finalmente respondí. La voz de Seda vibraba con enojo, preguntando dónde estaba. Permanecí en silencio, sin querer entablar conversación.
Ella continuó hablando sobre la necesidad de discutir asuntos y mencionó la presentación del divorcio mañana. Hablé lentamente, controlando mis emociones, sugiriendo que nos reuniéramos en el juzgado a las 11 para discutir todo. Seda colgó bruscamente el teléfono. Afuera, algo crujió, la lluvia golpeaba suavemente el cristal, pero un sonido audible captó mi atención. Miré afuera y vi una sombra indistinta parpadeando junto a la cerca en la tenue luz de la ventana. Inconscientemente, me di cuenta de que alguien estaba en el patio, acechando en las altas malezas, observándome a través de la ventana iluminada. Actuando por instinto, recogí mi arma, cuidadosamente desactivé el seguro y apagué la luz. Sosteniendo el arma lista, miré por la ventana. Sin vestirme, empujé la puerta principal con el pie y salí al porche, de manera discreta. ¿Quién está ahí? Salgan, grité, levantando mi rifle. No dispare, respondió una voz asustada desde la oscuridad, y una mujer con un vestido y un gorro tejido de color indescifrable salió a la luz. ¿Quién eres?, pregunté, sorprendido. Lucía, vivo no muy lejos de aquí, en el pueblo, a unos 5 km, Iván estaba borracho hoy, así que me echó. He dormido aquí algunas veces antes, y ahora pensé que la casa estaba vacía, explicó rápidamente la mujer. Parecía extraño no haber visto ninguna señal de una mujer en la casa. Oh, no lo creas, siempre limpio después de mí misma y no he tocado nada, la extraña pareció leer mi mente. Si me disculpas, tengo que irme, dijo la mujer, girando y caminando hacia la oscuridad. Por alguna razón, mi corazón se estremeció, parecía tan perdida como yo. Espera, vuelve, grité a la figura encorvada bajo la lluvia. Entra y caliéntate. La mujer se detuvo por un momento, como si dudara, luego se volvió y caminó vacilante hacia el porche. Sin desvestirse, se sentó en el borde de un taburete. La habitación ya estaba caliente. Quítate el abrigo, lo colgaré junto a la estufa para que se seque, dije, extendiendo mi mano. Ella, vacilante, se quitó el abrigo y el gorro. No era tan mayor, alrededor de 45 años, con el cabello sin lavar y un moretón bajo el ojo derecho. Evidentemente, Iván era un hombre duro. La mujer llevaba un camisón raído bajo su abrigo, debía haber salido corriendo con lo puesto. Miré sus pies, estaban en botas de goma de hombre, 5 tallas más grandes. Lucía atrapó mi mirada y trató de esconder sus pies debajo del taburete. ¿Con qué frecuencia te trata así, Iván?, pregunté, colgando su abrigo en el respaldo de una silla. No, 1 o 2 veces por semana. Es bueno, pero cuando bebe, se pone violento, trató de cubrir los moretones amarillos en sus brazos con las mangas cortas de su camisón. Te da refugio, te alimenta, te viste, bueno, es un marido, sonreí, recordando a Espeda. Se supone que debe apoyar a su esposa. No estamos casados, así que vivimos, ayudo con la casa y los niños. Su esposa murió y ahora tiene 3 hijos, suspiró Lucía. Duermo en el viejo granero, no hay espacio en la casa. Solo me quedo en casa cuando él lo desea o cuando vienen amigos, no terminó y se sonrojó. ¡Qué morales! Iván no era tacaño, compartiendo su mujer con sus amigos. ¿Por qué no te alejas de esa vida?, pregunté. ¿A dónde? ¿Quién me querría? Y no tengo pasaporte. Lucía guardó silencio, con la cabeza baja, parecía que lloraba en silencio. Saqué carne guisada del refrigerador y puse la tetera en la estufa. No había mucha comida, no contaba con invitados, pero era mejor que nada. Piénsalo, dije, cortando pan y sirviendo vodka en una taza de aluminio. Bebe un poco, si no te enfermarás. La mujer tomó la taza y me miró con aprensión. Bebe, es vodka, insistí. La invitada comió y comenzó a hablar. Miré por la ventana, la lluvia había aumentado y el viento rugía sobre el lago. Incluso dentro de la casa, podía escuchar las olas chocando contra el muelle. Está bien, quédate aquí por la noche y mañana volverás con tu Iván, le dije a Lucía. El clima está malo, te perderás de nuevo. La mujer, languideciendo en el calor de la comida y el vodka, parecía aliviada. Iván no la había malcriado mucho, era evidente por su comportamiento. La ayudé a acostarse, la arropé con una manta.
Sentándome en una silla frente a la estufa, presioné mi arma contra mi costado y me quedé dormido. Me despertó el fuerte graznido de los cuervos. Era una mañana clara. Miré mi reloj, eran casi las 8 de la mañana. La puerta principal se abrió y Lucía apareció en el umbral con una tetera en la mano, saludándome amablemente. «Buenos días, ven a tomar un poco de té». «¿Ya has tomado té?», se inclinó para frotarse los pies, todavía despertándose. «Primero tú», de alguna manera, parecía dudosa. «Trae otra taza y siéntate», sugerí, colocando un taburete para ella. No era mucho un desayuno, aparentemente, la invitada no se atrevió a abrir el refrigerador. Me levanté, abrí la puerta y saqué una lata de estofado y algunos huevos. «Siéntate, vamos a tener un desayuno de verdad», dije, entregándole los comestibles. Entré en el pasillo, me lavé rápidamente la cara en una palangana y volví. En 15 minutos, la mesa estaba adornada con una sartén con huevos fritos y estofado, un plato con mantequilla y un jarrón con dulces. Lucía se sentó inmóvil, con las manos cruzadas en el regazo. «¿Qué pasa? Come o se enfriará», la animé. Puse un gran trozo de huevos en su plato y le serví una taza de té fragante. «¿Comerás conmigo?», preguntó en voz baja, mirando al frente. «Por supuesto, vamos a comer, de lo contrario tengo que ir a la ciudad», comí con gusto, bebiendo té dulce. «Gracias, debería irme, Iván se enojaría», dijo con incertidumbre. «¿Te echó? ¿Por qué debería enojarse?». «¿Qué desayunarás?», me levanté de la mesa. «Debo irme», comió sin prisa, no limpiando los platos, cerrando la casa y colocando la llave sobre la puerta. 40 minutos más tarde, llegué al juzgado. No tomó mucho tiempo procesar los papeles del divorcio y a las 10:50 ya estaba sentado en un banco en la plaza frente al juzgado. Dejé el coche a una manzana de distancia, por si acaso. A las 11 en punto, el Lexus negro de seda se detuvo frente al juzgado. Mi esposa parecía una diosa que había descendido a la tierra. La observé en silencio, sin hacer ningún intento de llamar su atención. «¿Cuánto tiempo has estado esperando?», preguntó, sentándose en el borde del banco, envolviéndome con un perfume caro. «¿Estás enojado conmigo? Después de todo, no ha pasado nada terrible. He ganado el derecho a una vida privada», permanecí en silencio, negándome obstinadamente a involucrarme. «Te sigo amando y no voy a cambiar nada en nuestras vidas, pero soy una mujer, necesito atención y amor. Me has rechazado en todos los sentidos, tanto como esposo como hombre, pero para la salud de una mujer, necesita algo de variedad», dudó por un momento. «Ese chico al que asustaste hasta la muerte, lo necesito para mantenerme en forma, para mantenerme saludable». Después de todo, me miró interrogativamente, esperando una reacción, pero permanecí en silencio. Incluso Masa me apoyó, estuvo completamente de acuerdo y pensó que tener un compañero joven a mi edad es bastante normal. Por cierto, Igor, un amigo de su joven, fue quien me pidió que encontrara un chico saludable y comprensivo. Reflexioné sobre las razones detrás de la sonrisa de Masa y las miradas despectivas que me lanzaba. El respeto que una vez existió, el vínculo familiar y matrimonial, se había disipado hace tiempo. Finalmente, Europa concluyó sus búsquedas sin sentido y anhelé un regreso al santuario de la familia. «Es suficiente», insté. «Satisface tu ego masculino en otro lugar», en desafío, ella afirmó. «Muchos hombres en nuestro círculo siguen mi ejemplo y sus esposos están perfectamente contentos. Si me amas, debes entenderme». Una mano se posó suavemente en mi rodilla, un gesto buscando reconciliación. «Hagamos las paces, eres mi esposo y solo te amo a ti». Mi estómago se revolvió con esas palabras. Con 2 dedos, retiré delicadamente su mano de mi rodilla. «No pierdas tiempo con palabras», respondí, evitando el contacto visual. Los papeles del divorcio fueron presentados y no vi impedimento para expandir mi vida personal, tal vez con algunos amantes más. Su tono cambió abruptamente. «No te vas a divorciar», declaró. «Te meteré en un asilo y te visitaré de vez en cuando con mi próximo amante. Mejor aún, haré que vuelvas arrastrándote a mí, sirviendo como testigo de mis nuevos placeres». En la incredulidad, resistí. «¿Quién crees que eres?». Su rostro se enrojeció de ira. «Mañana, nuestros hijos y yo nos vamos a Chipre»,
donde mi socio comercial tiene una villa de lujo. Estaremos allí durante 2 semanas y Igor se unirá a mí. Él siempre estará allí para mí y compartiré mi cama con él como desee. Si decides regresar, todo puede ser como antes. La elección es tuya. Con frialdad, me entregó un billete de avión con fecha abierta. Puedes venir cuando quieras. He dicho lo que tenía que decir, la decisión es tuya. Sin decir adiós, caminó hacia el coche y se sentó en el asiento del conductor. Mientras el coche se alejaba, el rostro de su hija apareció fugazmente por la ventana. Ya estaba en la autopista cuando Dima llamó, con una ráfaga de preguntas que reflejaban la confusión y el dolor que sentía. «Papá, ¿es cierto que dejaste a mamá? Han vivido juntos tantos años, ¿qué pasó? ¿Encontraste a alguien más?» Las preguntas llegaban como pedazos de cometa caídos. «Estas son preguntas que deberías hacerle a tu madre o a tu hermana», respondí, manteniendo los ojos en la carretera. «Papá, no tergiverses mis palabras. Mamá y Masa me lo dijeron todo, ¿cómo pudiste? No quiero conocerte después de esto», colgó el teléfono. Recordé una expresión que leí en algún libro: si un hijo, después de 15 años, no se ha convertido en tu amigo, si no habla maravillas de su padre, es un extraño para ti. Si el hijo no adora a su padre, no es tu hijo. Mientras conducía, reflexioné sobre las décadas invertidas en criar a nuestros hijos, proveer para la familia y ahora encontrarme descartado y desrespetado. La carretera se extendía adelante, una metáfora para el desconocido viaje en el que me embarcaba, un viaje para redescubrirme y confrontar la dura realidad de una familia desmoronándose. La escena en mi casa era surrealista. Había un coche de policía con sus luces parpadeando afuera de mi casa. Detuve el coche y salí. Había un policía parado en el porche, golpeando la puerta con el puño, y otro sentado en el coche, murmurando algo en la estación de radio. Rodeé a la policía y pregunté educadamente: «Señores, ¿cuál es el problema?» El policía en el porche no me prestó atención, continuando golpeando la puerta con la tenacidad de un pájaro carpintero. «¿Quién eres?», una voz ronca detrás de mí preguntó. Me di la vuelta y un segundo policía estaba allí, con su porra lista, mirándome con desconfianza. «Yo, el dueño de esta casa y de esta propiedad en la que han entrado sin mi permiso». «¿Tienes papeles?», el primero dejó de golpear la puerta y se volvió hacia mí. «Sí, están en la casa», empujé al policía a un lado y alcancé sobre la puerta con mi mano. No había llave, alguien estaba en la casa, probablemente mi invitada, que no había salido a su querido Iván. «Lucía, soy yo, no tengas miedo, abre», golpeé la puerta. La mujer se encontraba justo en la puerta, la abrió de inmediato. Entré en el pasillo, los policías trataron de seguirme. «Señores, ¿tienen una orden?» Los oficiales me miraron como si estuviera loco. «El esposo de esta mujer ha presentado una orden de búsqueda para ella. Debemos llevarla bajo custodia y llevarla a la estación. Hasta donde sé, solo la echaron de la casa anoche». Me preguntó cuándo tuvo tiempo su casero de presentar un informe. Hablé muy educadamente, recordando presionar el botón de llamada en mi celular en el bolsillo. Uno de los policías me empujó a un lado y entró en la casa. Escuché mientras uno de los policías hablaba burlonamente: «Escucha, prepárate, tu marido te estaba esperando». El segundo añadió: «Y tú, prepárate, veamos quién eres». De repente, sentí un golpe agudo de la porra del segundo policía en mi abdomen. La fuerza me dejó sin aire y me doblé, con las manos en el pecho. Lucía quiso ayudar, pero uno de los policías la agarró del brazo y la arrastró hacia el coche. El otro policía me levantó por el cuello y me golpeó en el pecho nuevamente, diciendo: «Debe ser más sencillo, tío, y la gente se acercará a ti». Se rió fuerte y dijo: «Ciudadano Abella afirma que la engañaste para entrar en la casa y la maltrataste. ¿Qué tienes que decir sobre eso?». El interrogador me miró con una mirada depredadora, mencionando rastros de golpes en su cuerpo. Quería terminar rápidamente. «¿Puedo ver a la ciudadana Abella?», pregunté. El policía dejó a un lado un buen pedazo de papel y sugirió confesar. Encontré un rincón tranquilo buscando soledad. Justo entonces, la puerta se abrió y entró un mayor, juzgando por la respuesta rápida del interrogador. Era un gran jefe. Saludó perezosamente al encargado,
tomó el informe de interrogatorio y dijo: «Perdón, Yuri, hubo un malentendido. La ciudadana Abella estaba equivocada, eres libre de irte». El mayor miró furiosamente al policía y salí de la estación de policía. Un jeep negro con ventanas polarizadas me esperaba afuera. Me senté junto al conductor y el coche se movió suavemente. A unos metros, vi a un hombre borracho asaltando a Lucía, con una anciana miserable parada cerca, murmurando algo. Incapaz de quedarme de brazos cruzados, toqué el hombro del conductor y abrí la puerta. «¿Necesitas ayuda?», preguntó sin girar la cabeza. «Yo puedo hacerlo», respondí, sin entrar en debate con el hombre. Lo pateé debajo de la rodilla, cuando se giró, lo golpeé en la nariz con todas mis fuerzas. Algo crujió y el hombre estrelló su cabeza contra el parabrisas lateral de su coche, dejando un rastro de sangre. La mujer parada cerca abrió la boca para gritar, pero cambió de opinión al encontrar mi mirada. Me acerqué a Lucía. «¿Vendrás conmigo?», le pregunté. Lucía asintió y le hice señas para que se subiera al coche. Mirando hacia atrás al hombre tendido en el suelo, esperaba no encontrar más agresión. Me subí al asiento delantero, cerré la puerta y con la llegada del invierno, partí. El camino hacia la autopista estaba bloqueado y cubierto de nieve. Hice un trato en el pueblo y un conductor de tractor logró despejar el camino por el costo de 2 botellas de vodka. El ruido del motor de un coche me despertó y, cautelosamente, me bajé de la cama. Temblaba de frío, me dirigí a la ventana y vi un coche negro grande deteniéndose frente a la casa. Una figura emergió del coche, un guardaespaldas en todo su esplendor primitivo, seguido por mi esposa separada. Ella resbaló, pero un joven que la acompañaba logró sostenerla por el codo. Miraron la casa como si esperaran que apareciera el mago de la ciudad Esmeralda. Me puse el abrigo y salí al porche en silencio. Los invitados no invitados fueron los primeros en romper el silencio. «¿Eres el dueño?», preguntó amenazadoramente el guardaespaldas. Tiré mi chaqueta sobre la barandilla, bajé del porche y parecía que el hombre estaba en modo beligerante. El abogado de seda, de repente, se calmó, avanzó y habló: «Vita y yo necesitamos hablar. Tal vez quieras invitarme a entrar en la casa». Me encogí de hombros y SP llamó a alguien llamado Samuel desde el coche. «Adelante», dije, aunque agregué francamente: «No me gustan los invitados no invitados». Cautelosamente, subieron los escalones helados, Seda y el abogado entraron en el pasillo. Extendí la mano para evitar que el tercer hombre lo siguiera. «Necesitamos hablar con tu madre», dijo, pero lo detuve con mi mano contra su pecho. Su rostro se contorsionó de rabia, pero no podía hacer nada y lo sabía. Lucía se giró en la puerta y saludó amablemente al invitado no invitado. Rápidamente se dio cuenta de que Seda era mi esposa, evidente por los celos en sus ojos. También miró curiosamente a Lucía, entendiendo rápidamente que me estaba consolando. Incapaz de contener sus emociones, murmuró entre dientes: «Dime lo que quieres», a lo que respondí enfadado. El abogado se sentó en un taburete y abrió su maletín. «Yuri, tu esposa está demandando ante el tribunal para declararte incompetente. Tuviste una grave conmoción en el pasado, que llevó a complicaciones y un trastorno mental temporal. Debes ser examinado en un hospital psiquiátrico para determinar tu capacidad legal. La pregunta es si lo harás voluntariamente o si tendremos que acudir a las autoridades correspondientes para forzar tu comparecencia. Según tengo entendido, el examen se realiza por orden judicial, la tienen en sus manos», el abogado explicó. Lo miré con calma y cuestioné: «¿Y dónde quieren encerrarme forzosamente en un hospital mental?». Mi desafío desalentó al abogado. «Yuri, me preocupo por tu salud. Necesitas recibir un tratamiento. Los médicos te ayudarán a deshacerte de tu obsesión y volverás a tu familia. Los niños están muy molestos, quieren verte», Seda casi sollozó de resentimiento. «Por los niños, la pregunta es si quiero verlos», pensé en voz alta y dije: «Entiendo tu deseo de encerrarme rápidamente en un asilo, supuestamente por mi propio bien, pero te apresuraste. No hubo juicio y no necesito ningún consejo. No discutiré nada contigo, querida. Toma a tu lacayo y sal de mi tierra». Miré expresivamente la escopeta colgando en la pared. «¿Estás amenazando a Samuel?», preguntó.
Te dije que estaba inadecuado y agresivo, respondió el abogado. En ese caso, estamos obligados a pedir ayuda, declaró el abogado. Seda estaba a punto de hablar de nuevo, pero intenté calmar la situación diciendo, resolvámoslo todo en paz. Yure, es por tu propio bien. Me lo agradecerás más tarde. Sin embargo, dio un paso hacia mí, intentando abrazarme. Vamos, lárgate de aquí, dije, mirando fijamente la escopeta colgando en la pared. Estás loco, seguro, gritó y miró al abogado. Samuel, haz algo. Sostuve la escopeta con el cañón hacia abajo, diciéndoles que se fueran. Nos estás amenazando con una escopeta. Realmente estás loco, exclamó el abogado. Se levantó de un salto, derribando un taburete, agarró a mi esposa del brazo y la arrastró hacia la salida. Se desplomaron del porche en un montón y los seguía fuera, instruyéndolos a que se subieran al coche y se fueran. Antes de que pudiera decir algo más, un policía se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió y soldados armados salieron, rodeando la casa y cortando mi ruta de escape. Un mayor burbujeante anunció por el altavoz, Yure Kosov, suelta tus armas y sal con las manos en alto. Parece que Seda había decidido tomar cualquier medio necesario para retenerme. Sin embargo, mi respeto por ella disminuyó rápidamente. Un SUV negro se acercó y un joven salió, evaluando la caótica escena. Se dirigió al policía congelado preguntando, ¿quién está a cargo? El mayor se acercó y el hombre se identificó, Coronel Kazán, jefe de la División de Operaciones Especiales del Departamento de Seguridad Nacional. ¿En qué fundamentos y por orden de quién están involucradas las fuerzas especiales?, preguntó el coronel, buscando claridad. Bueno, es que recibimos una llamada de que un hombre tenía una rehén en esta casa, explicó el mayor, claramente fuera de su elemento. Dijeron que el dueño de esta casa está loco. Tomen a sus hombres y váyanse. Nos encargaremos de ustedes más tarde. Seda y sus acompañantes se quedaron paralizados mientras la situación cambiaba rápidamente. Los policías rápidamente se subieron a la minivan y se alejaron. El coronel se acercó al coche de Seda y la saludó, hola, Sana. Ella levantó la ceja sorprendida. Solo de oídas. El señor general me habló de ti, explicó el coronel, añadiendo solo cosas buenas. Mi consejo para ti, resuelvan todo amigablemente. Seda miró aturdida entre el coronel y yo. ¿Dijiste general?, preguntó sorprendida. Sí, durante todo el año y no lo sabías, mi antiguo jefe se dirigió hacia mí. Hola, Yuri, ¿por qué no hiciste feliz a tu esposa?, dijo con una sonrisa, acercándose al porche. A veces es mejor saber menos, incluso para esposas devotas, respondí, estrechando su mano extendida. Lucía se quedó conmigo por un tiempo, descongelándose gradualmente. Su compañero de habitación no intentó llevársela más, sabiendo bien las consecuencias. Sorprendentemente, la policía no me molestó más tampoco, parecía que canales subterráneos filtraron información sobre un general retirado que no apreciaba a los invitados no invitados. Llevé a Lucía a la ciudad y visitamos un salón de belleza y varias boutiques elegantes. La transformación fue notable, pasó de ser una chica asustada a una hermosa princesa. También visitamos una clínica donde conocía a un médico. Examinaron a Lucía y no encontraron nada peligroso, excepto una revelación desgarradora: nunca tendría hijos de nuevo debido a los efectos de numerosos abortos realizados por orden de su amo. No pregunté su edad, pero parecía tener unos 30 años. Tenía toda su vida por delante. A pesar de que realmente me gustaba, traté de mantenerla a distancia, cortando todos los intentos de acercarse a mí de todas las maneras. No se puede engañar a la edad, que era demasiado joven y demasiado hermosa para estar conmigo. Mi tren ya había pasado la penúltima estación y se acercaba a su final a una velocidad vertiginosa. Además, estaba cansado de estar en una relación con una mujer y no quería más decepciones ni problemas. Un mes después, algún pariente lejano la invitó a quedarse con él. Lucía estaba ansiosa por irse, la proveí con dinero y le deseé felicidad. La última noche antes de que se fuera, Lucía vino a mí y no pude resistirme. ¿Cómo puede un hombre soltero rechazar algo tan hermoso y joven? Todo ocurrió una vez. Todo el tiempo, ella esperaba que le pidiera quedarse, pero no dije nada.
Por la mañana, se quedó junto al taxi durante mucho tiempo, esperando algo, y luego se fue de mi vida. Divorcié a Seda al final, aunque ella me rogó en el tribunal que no la dejara, como si no fuera ella la que había tomado a un joven amante bajo mi nariz y había estado engañándome con él durante casi 6 meses. Incluso tuve dudas sobre tener hijos, pero la prueba de ADN me tranquilizó. La ausencia de su esposo pasó factura a Savita, era obvio que realmente lamentaba nuestra separación. Mi ex esposa vino a verme varias veces y me rogó que la perdonara. Dijo que había roto con su amante de inmediato y que llevaba su amor consigo para molestarme, y lo logró. Por supuesto, la perdoné, tantos años del pasado. Nunca volví a verla, ni a los hijos. En cuanto a los hijos, los amo, pero no los dejo acercarse, especialmente a mi hija. Todavía hay un resentimiento muy fresco. Masa también trató de hablar conmigo, pero me negué categóricamente a entablar una conversación con ella. Dios es su juez. La recepcionista se levantó, señor general, el director lo está esperando. Cuando entré en la oficina, VSK se levantó de su escritorio y vino a recibirme. Nos abrazamos y me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Me aparté y miré a mi amigo. Fue casi imposible, VSK, el director del Departamento de Seguridad Nacional se rió diciendo, bueno, no más difícil que tú, Yure, sacándome herido del campo de batalla. Toma el cargo, no más sentarse en el retiro. Estuvo en silencio por un rato, luego, sonriendo ligeramente, preguntó, ¿quieres un poco de coñac? Ha pasado un año, mi coche corría por la autopista, dispersando la ligera nieve que había caído durante la noche, dejando un rastro rápido detrás. En algunos lugares, todavía podía ver el follaje rojo y amarillo milagrosamente conservado, especialmente contra el fondo del bosque verde, marrón o leonado. Incluso lo lamenté por un minuto. Regresé de mi viaje de negocios y me dirigía a casa, donde no había estado en más de un mes. Todo ese tiempo había estado viviendo solo, disfrutando de mi libertad. Había reconstruido la casa, viajado mucho y solo ahora había saboreado la vida de verdad. Pero cada vez más a menudo, de noche, soñaba con Lucía. Lamentablemente, el pasado no se podía deshacer. Sabía que no estábamos destinados a estar juntos y ella nunca me llamó durante todo este tiempo, aparentemente encontró su felicidad después de todo. Aún así, puse el viejo candado en la nueva puerta, por si acaso, y cuando me iba, siempre dejaba la llave en su viejo lugar. Después de 10 kilómetros, me desvié a un camino de tierra, las ruedas crujían sobre el hielo delgado y los charcos brillaban bajo el sol otoñal. El camino giró bruscamente a la izquierda y terminó en una casa hecha de troncos de pino. Aparqué el coche, saqué una bolsa voluminosa del maletero y subí al porche. De repente, la puerta se abrió y una joven con un bebé en brazos salió a mi encuentro. Hola, Lucía, la saludé. Ella miró tímidamente a mis ojos. Te estábamos esperando. El sol brillaba intensamente, el cielo estaba casi despejado y su azul deslumbrante cortaba mis ojos. Una brisa fresca del lago jugaba con las copas de los altos pinos, levantando nubes blancas y brillantes. Querido oyente, si has llegado hasta aquí, por favor, haz clic en el botón de suscripción, será de gran ayuda.